Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo que estés ahí, que estemos juntos nuevamente para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu cuidado, porque estás acá y con cada uno de nuestros seres queridos. Ahora vamos a abrir tu palabra. Y necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender tu mensaje de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección de escuela sabática de esta semana lleva por título, es la lección número 8. Dios y el pacto. El versículo para memorizar está en Nehemías capítulo 9, versículo 38 y versículo 10, capítulo 10, versículo 39. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del pacto? La explicación más fácil de este tipo de pacto bíblico es que es el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. Es Dios quien dice: tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Más allá de eso, podemos ver que se usan pactos escritos entre otros pueblos en el mundo antiguo, a menudo entre los dirigentes y sus vasallos. Estos pactos se establecen porque en aquellos momentos eran beneficiosos para ambas partes. El dirigente cuidaba al pueblo y el pueblo le pagaba tributo. Pero con Dios el pacto era diferente. Dios en realidad no obtenía nada de él, y no obstante prometía serle fiel, incluso cuando el pueblo le era infiel. De hecho, las bendiciones y las maldiciones sujetas al pacto posibilitaban que los israelitas supieran que habían estado infringiendo el pacto cuando empezaban a suceder cosas malas. Esta mañana veremos el pacto que los israelitas renovaron con Dios en Nehemías 10 y también analizaremos información general sobre la historia y la importancia de hacer pactos en la Biblia. Todo esto veremos esta semana. La lección para el domingo 17 de noviembre lleva por título La idea del pacto, y te invito a que leamos juntos Nehemías capítulo 10, versículo del 1 al 29. Y refresca tu memoria también si quieres leyendo Nehemías 9, 36 al 38. ¿Quiénes hacen este pacto y por qué lo hacen? Nehemías capítulo 10, versículo del 1 al 29. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malaquías, Atus, Sebanías, Maluc, Harim, Meromot, Abadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes, y los levitas: Yeshua, hijo de Asanías, Biniú, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita y Pelaía, Hanán, Micaías, Reob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo: Paros, Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asun, Besaí, Harif, Anot, Nebai, Mecbías, Mesulán, Esir, Mesesail, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas,
Ananías, Jasub, Jalojes, Pirja, Sobek, Rehum, Hasabna, Masaías, Agías, Hanán, Anán, Maluc, Harim, Baana y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas. Todo el que tenía comprensión y discernimiento, y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Aunque solo los líderes firmaron el documento, el texto señala claramente que el resto del pueblo se comprometió bajo imprecación y juramento a andar en la ley de Dios. Nehemías 10, 28 y 29. ¿Por qué el pacto era tan trascendente que todos los que deseaban celebrar un acuerdo con Dios debían comprometerse? Para responder esta pregunta debemos volver al comienzo y entender la idea bíblica del pacto. El pacto era importante porque formaba parte de la historia de Dios. Es un trato con la humanidad pecadora y demostraba el anhelo de Dios de relacionarse con la gente. También permitía que el pueblo demostrara su deseo de ser dedicado a Dios. La historia bíblica de la creación, de Génesis 1 y 2, revela no solo la creación de los primeros seres humanos, sino también su relación con Dios y entre ellos también. Sin embargo, luego entró el pecado y les puso fin a todas esas relaciones. El pecado es la antítesis de la creación, ya que al contrario produce descreación o muerte. La genealogía de Adán finalmente se divide ya que Caín elige el mal, Génesis 4 del 8 al 19, y Set acepta a Dios, Génesis 5 del 3 al 24. La genealogía de Caín culmina en Lamec, Génesis 4 del 17 al 19, el séptimo inclusive desde Adán, quien introdujo la poligamia. La violencia y la venganza del lado de Caín se anteponen, es lo contrario con el linaje de Set. La genealogía de Set también se enumera, pero el séptimo en esta línea es Enoc, quien caminó con Dios, Génesis 5:24, y fue llevado al cielo. Desgraciadamente el mundo se dedicó a la maldad más que a Dios, y llegó un momento en el que el linaje de los fieles era muy pequeño y pronto no quedaría ninguna familia a través de la cual Dios pudiera cumplir su palabra al enviar a la simiente prometida para salvar a la humanidad. Llegado ese momento, Dios intervino con el diluvio. Sin embargo, este evento fue una descreación posterior, una revocación y una destrucción de la vida, y no obstante, Dios destruyó solamente lo que la humanidad ya había arruinado. Génesis capítulo 6, versículo del 11 al 13. ¿Cómo has experimentado personalmente la realidad de la fuerza destructiva del pecado? ¿Y cuál es el único poder contra el pecado y cómo nos valemos de él? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Unidos en su mano. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo el leño de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con el leño de Judá. Haré de ellos un solo leño, y serán uno en mi mano. Ezequiel 37, 19. Cuando era pastor distrital, un día me encontré en una iglesia completamente desunida. Había dos bloques que se oponían entre sí y unos pocos hermanos que miraban de un lado para el otro sin saber qué posición tomar. Los pastores que llegaban para pastorear
el distrito eran inmediatamente visitados por los líderes de uno u otro grupo. Si el pastor daba la mínima impresión de que apoyaba a un grupo, el otro se declaraba enemigo y hacía todo lo posible para derribarlo. Muchos pastores ya habían sufrido por causa de esto. ¿Qué hacer para ayudar a una iglesia en estas circunstancias? El versículo de hoy fue mi inspiración. El reino de Israel estaba dividido, Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros de un lado y Judá del otro. El reino se había dividido después de la muerte de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33 al 38. Esta división, aunque trágica, sirvió para proteger de alguna manera al reino de Judá de la idolatría que arrasó al reino del norte, Israel. En esa división, aparentemente Judá tenía la razón, Israel estaba equivocado, pero el tiempo demostró que Judá también estaba equivocado. Igualmente cayó en la completa apostasía que trajo como consecuencia el exilio. Una casa dividida no puede sobrevivir. No es el plan de Dios que sus hijos anden en grupos divididos. Él tiene un solo cuerpo y quiere que todos los miembros de su cuerpo marchen en armonía. Por eso, en los tiempos del profeta Ezequiel, el Señor da el decreto para que la mitad vuelva al seno de la iglesia. Leo de vuelta. Por eso en los tiempos del profeta Ezequiel, el profeta da el decreto para que la unidad vuelva al seno de la iglesia. Y dice, haré de ellos un solo leño y serán uno en mi mano. En mi mano, ahí está el secreto. No en mis argumentos, no en mis métodos, sino en la mano del Dios creador. Como pastor de esa iglesia caí a los pies de Jesús. Él era capaz de unir mi iglesia. Solo Él podría operar el milagro de derretir los corazones orgullosos que estaban en peligro de pecar contra el Espíritu Santo al permitir que la situación se prolongara tanto tiempo. Esta gente era sincera. Yo quería creer que ellos amaban a Dios. ¿O estarían desperdiciando su tiempo en la iglesia sabiendo que finalmente se perderían? Hice una semana de oración. Prediqué todas las noches acerca de Cristo. Levanté a Jesús en la cruz del Calvario. Lo mostré con los ojos llenos de lágrimas y muriendo por un pueblo rebelde y orgulloso. Una de las noches hice un llamado y el milagro sucedió. Una tras otra las personas fueron pasando al frente, se abrazaban, se pedían perdón. Desde el púlpito podía ver las dos varas hechas una sola en la mano de Jesús. ¿Podrá suceder el mismo milagro en el seno de nuestra familia, en la escuela donde trabajamos, en nuestra oficina? Vivamos hoy una vida de compañerismo, de amor, tomados del poderoso brazo de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios creador, de nuestro Dios que nunca nos abandona y que quiere que todos vivamos siempre en armonía. Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde y te dé un día lleno de su paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.